habíamos dicho que para borrar un archivo utilizábamos el llamado al sistema unlink. Ahora, ¿qué pasa con estos enlaces duros? Cuando tenemos un enlace duro, básicamente lo que pasa es que para un número de nodo i, es decir, un identificador a nivel físico, digamos que teníamos el número 86 para unos datos, esos datos, recuerden, era la palabra hola, ¿sí? Teníamos dos accesos. Para ese nodo i teníamos un acceso por uno que se llamaba file1 y otro acceso por otro que se llamaba file2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, tenemos dos accesos para un mismo número de nodo i. Entonces resulta que a la hora de borrar un archivo, tenemos la función onLink, que es lo que me va a permitir es eliminar el enlace entre este archivo y un nodo i. Ahora, para saber, digamos, cuántos enlaces tengo de un nodo i, resulta que el sistema Linux, por ejemplo, utiliza una variable que cuenta cuántos enlaces tengo. Si, por ejemplo, en el caso de que yo tenga, digamos, como lo tengo en este momento, file1 y file2, file1 y file2, el contador de enlaces en este caso entonces va a tener un valor igual a 2, ¿sí? De manera que cuando yo hago, digamos, yo quiero borrar el file1, ¿sí? Y hago un link, pues borro esta entrada en el directorio y decremento este contador. Va a quedar en 1. Si yo vuelvo a hacer unlink al file2, pues borro esta entrada, decremento este valor y si contador es igual a 0, indicando pues que ya no hay más enlaces a este nodo i, el sistema puede entonces eliminar los datos justo en ese momento, ¿cierto? Por eso es que habíamos dicho, bueno, ¿y por qué para borrar un archivo tenemos una llamada al sistema que se llama unlink, ¿cierto? ¿Por qué no simplemente delete o remove? La respuesta es esta, porque esta llamada a un link se hizo de manera genérica teniendo en cuenta que un archivo puede tener varios nombres. Entonces lo que usted hace inicialmente en ese archivo es desenlazar el nombre con los datos y cuando ya el enlace, digamos, finaliza y usted tiene cero datos, cero enlaces, perdón, ahí sí usted puede remover los datos mismos. Listo. Entonces hay una llamada al sistema que se llama stat, por ejemplo, que me permite ver el número de enlaces, ¿cierto? Stat me da información acerca de un archivo. Entonces recuerden que file1 y file2 son dos nombres que corresponden al mismo nodo i, ¿cierto? Entonces vea, el nodo i es este, es el número, y mire que aquí tiene una variable que se llama links, que es el número de enlaces que tiene en este momento, ¿cierto? Porque en este momento ese nodo i tiene dos enlaces. Si yo, por ejemplo, hago rm file1, ¿sí? Que era el archivo original, y yo vuelvo a darle stat, por ejemplo, o sea, volvamos a ver, por ejemplo, que el archivo file2 queda siendo accesible, no hay problema con él. Podemos ver entonces también que yo le puedo dar las estadísticas de ese archivo, file2. Ya ustedes pueden observar que el número de enlaces que tiene ese nodo i ya pasó de ser 1, de ser 2 a ser 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya borré uno de los enlaces, ¿cierto? Ya no existe sino file2 y ese otro pues que había creado. Entonces, eso fue el efecto. Los datos no desaparecieron, pero sí se decrementó el contador de enlaces para ese nodo i. Si yo vuelvo y borro pues ese archivo, ya efectivamente el file2, pues ya el nodo i desaparece, ¿cierto? Ya básicamente entonces lo que hace este RM es decrementar este contador. Como el contador es igual a 0, pues ya simplemente puede eliminar la información o puede descartar la información que se encontraba en ese nodo i. Listo.